La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 50. Después del banquete, para el nuevo año, la debilidad del Imperio Xia parecía obvia. Había innumerables refugiados a lo largo de la región de Longxi. Al caminar por las carreteras principales, se podía ver a la gente vendiendo a sus hijos como esclavos para alimentarse. A pesar de que la corte ya había ordenado ayuda en caso de desastre e hizo todo lo posible por sacar dinero para ayudar a esos refugiados, el Imperio Xia no logró revertir la situación en su estado debilitado causado por la guerra. En pocos años, la guerra ya había debilitado este imperio glorioso en la pobreza. Yanbei no estaba en una mejor posición. Antes de la nieve masiva en la región de Longxi, Yanbei ya se había hundido en una catástrofe masiva. Las tormentas de nieve impactaron particularmente en el área de la ciudad de Lan, ya que los civiles murieron de hambre. Por un momento, parecía que Yanbei estaba en un lugar peligroso. Sin embargo, justo cuando los oficiales de Xia celebraban la desgracia de su enemigo, Yanbei había movilizado secretamente a 100,000 soldados y cruzó las tierras altas de Lange. Y después de escalar el pico de Mulang, que tenía más de 6,000 metros de altura, lograron pasar por alto el paso Tanggu y profundizar en el Imperio Tang. Se las arreglaron para arrebatar más de 1,000 toneladas de arroz. Toda la operación tomó solo 4 días y cuando estas noticias se transmitieron de nuevo a Tangjing, el ejército de Yanbei ya había regresado al paso Longjin y ya había chocado con el ejército de Xia unas cuantas veces. Después de este incidente, fue como una gota de agua que cae en una olla de aceite hirviendo, haciendo estallar enormes olas en todo el continente. Los imperios Xia y Tang estaban envueltos en rabia, pero no podían hacer nada con respecto a Yan Xuan, a pesar de que los historiadores de Xia regañaron a Yanbei por sus actos de robo y estudiosos de Tang insultaron a todos los ancestros de Yan Xuan. Todos fueron, en última instancia, una charla. Después de todo, eso era todo lo que podían hacer. El paso Longjin era firme y constante, y las fuerzas de Yanbei eran fuertes y feroces. El hecho de que el ejército de Yanbei aún permaneciera detrás de sus muros era algo que merecía ser celebrado por los imperios Tang y Xia. Al escuchar esto, Xu Shao no pudo evitar sonreír. ¿Quién podría igualar el apetito de Yan Xuan por el riesgo? Zhuge Yue todavía parecía que no estaba preocupado en lo absoluto, ya que ignoró completamente cómo el tribunal dictaba que debían comenzar otra ofensiva. Todos sabían cómo el imperio Xia estaba en un estado en el que apenas podía sostenerse por sí mismo. La lucha por el trono entre los varios herederos acababa de comenzar a alcanzar un clímax. ¿Quién tendría tiempo para continuar con una ofensiva a los enemigos externos? Si Zhuge Yue realmente comenzara a forzar una invasión, tal vez sería cuando estos astutos funcionarios comenzaran a llorar por un cambio en la decisión. Cuando escuchó esa noticia, se sorprendió un poco. No esperaba que Yan Xuan hiciera eso. De hecho, no era solo él. Tal vez, en todo el continente de Meng Occidental, nadie pensaría en él. Después de todo, había apostado a todo Yanbei para atraer al ejército de Xia a Yanbei mientras invadía el imperio Xia. Poco después, para eliminar a los disidentes, había aniquilado completamente al gremio de Datong, que lo había ayudado a tomar el poder. Incluso su propio maestro fue asesinado. En cuanto a una persona así, tal vez nadie pensaría que correría un riesgo semejante para los civiles de Yanbei. Incluso Xu Shao no había pensado en los detalles de esto. Afortunadamente, el general que supervisó el paso Tanggu era un hijastro del rey de Yingan, aunque después de que el rey de Yingan había sido aplastado, había desertado rápidamente del imperio Tang, manteniendo el mando de las tropas y protegiendo el paso Tanggu
los lugares más importantes del territorio Tang. Incluso entonces, era difícil para el tribunal confiar plenamente en él. Como tal, no fue exactamente una gran pérdida para el imperio Tang. En cuanto a la pérdida de toda esa comida, las cejas de Xu Shao comenzaron a fruncirse. Una vez más, le recordaron los lugares en los que había vivido durante tanto tiempo, las tierras altas de Shansheng, las montañas Guigui y esos civiles ingenuos y serviciales. Yan Xuan se volvió más y más hábil en el arte de la guerra. Pudo ocultar las huellas de su ejército por miles de millas, actuando con rapidez sin avisar a nadie. Con eso, fue capaz de emboscar y lograr su objetivo en un intento, con buen juicio y un valor excepcional. Sería fácilmente considerado como uno de los generales más talentosos de este mundo. Mientras existiera, al imperio Xia le resultaría imposible violar el paso Longjing. Incluso si Cao Che saliera personalmente, hubiera sido imposible. Cao Che podría ser capaz de vencer a Yan Xuan en términos de estrategia, mano de obra, información, armas y suministros, pero cuando se trataba de lo feroz y despiadado que podía ser, Yan Xuan siempre tomaría la delantera. La parte temible de Yan Xuan fue principalmente acerca de cómo podría hacer uso de cualquier cosa a su alrededor para ayudarlo en la victoria. No solo eso, sino que su capacidad para leer los corazones de otras personas ya había alcanzado nuevas alturas. En este mundo, tal vez la única persona que aún sea capaz de enfrentarse con él sea Zhuge Yue. Yan Xuan tenía la ventaja de ser despiadado, mientras que Zhuge Yue tenía la ventaja de ser enigmático. Si los dos pudieran encontrarse en un campo de batalla y luchar con todas sus fuerzas, sin duda se registraría como una batalla de leyenda. Xu Shao negó ligeramente con la cabeza. A pesar de que se había enfermado y cansado de este tipo de vida, cuando descansaba, todavía empezaba a pensar en esos asuntos. Compararía sus pensamientos con la información que había recibido, y lentamente descubría la imagen más grande, después de lo cual comenzaría a contemplar el siguiente paso, ya que calculó y consideró los siguientes pasos a seguir. Era como una maestra de ajedrez que adoraba absolutamente el tablero, e incluso si dejaba de jugar al ajedrez, todavía inventaría todo tipo de situaciones en su mente. Solo que esta era la única vez que no sabía de qué lado estaba alentando. Incluso si ella y Yan Xuan fueran enemigos, esperaba que él no fuera derrotado. Como tal, después del ataque furtivo en el paso Tanggu, incluso se había sentido una ligera sensación de euforia, totalmente impropia de su posición como reina de Xiuliu del imperio Tang. A eso, ella sonrió en burla de sí misma. Parecía que incluso para sí misma sería imposible eliminar por completo todas sus emociones. En el río del tiempo, todo lo que quedaba de él era una silueta borrosa y un par de ojos negros audaces, junto con un par de manos contundentes. Al final, ¿quién estaba realmente en deuda con quién? ¿Sería realmente posible devolver claramente todos los favores? A pesar de que era imposible luchar juntos, tampoco era necesario que los dos lucharan hasta el amargo final. Por otra parte, a pesar del hecho de que Yan Bei había podido evitar temporalmente la muerte por el desastre invernal debido a la comida que habían arrebatado del imperio Tang, Yan Bei todavía estaba en un lugar horrible. No hubo grandes conflictos en las fronteras este año. Independientemente de Yan Bei o el imperio Xia, el avance de los militares se había detenido por este invierno nevado. El 1 de marzo, el emperador Xia otorgó formalmente la región del norte de Hu a Cao Che como su propio territorio. Aunque a estas alturas Cao Che ya era líder de facto de las regiones del norte, antes de esto nunca se le habían dado formalmente los títulos. El hecho de que el emperador Xia hubiera elegido tal momento para otorgarle autoridad sobre las personas de Hu que no habían sufrido pérdidas durante el invierno era algo que toda la corte dedicó mucho tiempo a contemplar. El 7 de marzo, el gran mariscal Zhuge Yue finalmente regresó de su reflexión en casa.
y fue al consejo de grandes ancianos. El 17º príncipe también había indicado su actitud amistosa a Zhao Che. Para ese momento, el estado de Zhao Che aumentó repentinamente. Por otro lado, Zhao Yang había afirmado que estaba enfermo y que no había comparecido ante el tribunal durante 2 días enteros. Sin embargo, la noticia que vino de Yan Bei incitó la preocupación de Xu Shao. En realidad, el contenido de ese mensaje no era mucho, era simplemente que Yan Zuen estaba dispuesto a reanudar el comercio con el Imperio Xia, a intercambiar caballos y hierro por la comida, el té, la sal y la seda del Imperio Xia. El tribunal de Xia se rió de este asunto de manera casual, ya que los funcionarios pensaron que la pobreza lo había vuelto loco a Yan Bei para ofrecer realmente llevar a cabo el comercio con Xia. Aunque a Xia le faltaban caballos de guerra y hierro, todavía podían comerciar con Tang y Song. En cuanto a Yan Bei, mientras Tang cerrara sus rutas comerciales, solo podían recurrir a Xia en busca de ayuda. Xia, naturalmente, ignoraría a Yan Bei con respecto a asuntos de esta naturaleza. En cambio, la Organización Central de Vigilancia de Xia y el jefe de la Secretaría se unieron por primera vez, redactando un largo ensayo para burlarse de las acciones de Yan Bei. Este asunto fue considerado como insignificante para ambos imperios, pero evidentemente destacó el gradual descenso de Yan Bei hacia la pobreza. Aunque Xia no estaba en mejores condiciones, la moral de los funcionarios se vio impulsada al ver a su enemigo luchando junto a ellos. Comenzaron a defender verbalmente la idea de eliminar a Yan Bei como si se hubiera convertido en una tarea fácil. Incluso, algunos familiares de la familia real, estacionados fuera de la capital, escribieron a Zhuge Yue, solicitando que invadiera Yan Bei de inmediato, para eliminar a todos los mendigos allí. Zhuge Yue miró fríamente en la corte a los funcionarios cuyas emociones habían sido agitadas. Pensó para sí mismo que las tácticas de Yan Zuen no son inteligentes, pero aborda su estado de problema directamente. Él ha logrado desestabilizar a toda la corte con solo unas pocas oraciones. Cuando pronunció estas palabras, Xu Shao se sintió inquieta. Zhuge Yue tuvo un proceso de pensamiento que se extendió más profundo en comparación con una persona normal. Sabía que Yan Zuen pretendía ser vulnerable para atraer al ejército de Xia hacia él. Ella había vivido con Yan Zuen durante muchos años y lo conocía bien. Dado su carácter, incluso si luchó hasta la muerte, no era propio de él hacer esto. ¿Valió realmente la pena este sacrificio para que perturbara al enemigo?